Bueno, estamos con el profesor Carlos Mamberti, brillante abogado de ejercicio de la profesión libre, además un profesor muy querido y muy reconocido por los alumnos, y en este caso por mí también, de una materia que a mí me gustó mucho toda la vida, que es Derecho Administrativo 1. Bueno, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andás, Miguel? Muchas gracias por la invitación y celebro en primer término esta metodología de documentar y dar a conocer la vida y las cosas que ocurren en nuestra casa de estudio, así que es aprovechar la tecnología para comunicar a los estudiantes y a la comunidad toda qué es lo que hacemos acá adentro. Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias por haber venido, y la idea es que, bueno, que la gente nos empiece a conocer a todos, que empiece a saber cómo es cada materia, que el estudiante pueda acceder a la materia de una forma más informal, por el teléfono, de alguna mirada por la computadora. Y te quería preguntar, ¿cómo es la metodología que tomás en tus clases? ¿Cuáles te parecen que deben ser las iniciativas más importantes? ¿Cuál es la transmisión que tiene que recibir el alumno? Yo sé que tenés muy buen concepto por parte de los alumnos y me interesa escucharlo. Bueno, hay pautas metodológicas que están dadas por regulaciones generales que tiene la facultad. Los profesores titulares de la materia tenemos que dar una clase semanal al conjunto de las comisiones. Confieso que no, en mi opinión personal, no es el ideal, porque en general casi todos los manuales de pedagogía recomiendan grupos más reducidos para la interactuación entre el docente y los alumnos, para tener un conocimiento más íntimo, para que exista la pregunta, la repregunta, pero bueno, dentro de las posibilidades tratamos de generar esos intercambios, de presentarle problemas concretos a los alumnos. Esta es una materia, no quiero caer en el error o en la tentación de decir que es muy importante y pensar que... A todos nos pasa. A todos nos pasa, y subestimar otras materias. Pero bueno, aunque a veces la ciudadanía y hasta los mismos estudiantes cuando comienzan el curso no lo adviertan, lo cierto es que el derecho administrativo rodea nuestras vidas, yo diría desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque, bueno, entre otras cosas somos consumidores de servicios públicos, electricidad, gas, telefonía, correcto, transporte, salud. Bueno, todas esas son materias que están reguladas por el derecho administrativo, que hacen a la vida cotidiana, a la calidad de vida de los ciudadanos, y aunque la gente a lo mejor no lo advierta, porque hay otras disciplinas jurídicas como el derecho civil, el derecho laboral o el derecho penal, que tiene mucho impacto en los medios de comunicación, lo cierto es que el derecho administrativo, las administraciones públicas en las sociedades modernas tienen una incidencia muy profunda, y yo diría que del buen funcionamiento de las administraciones públicas, de la existencia de un moderno y justo derecho administrativo, depende en buena medida la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Además, bueno, en el caso de esta universidad, que está ubicada en la ciudad de La Plata, un dato especial es que históricamente la administración pública en todas las jurisdicciones que funcionan en esta ciudad, yo diría que es la principal industria y fuente de trabajo para los platenses, así que también tiene, digamos, el derecho administrativo un impacto muy grande en lo que hace a las relaciones laborales que en nuestra ciudad se dan con mucha intensidad en el sector público. ¿Y qué metodología tiene que tener el alumno, además del texto para vos, para aprender el derecho administrativo? ¿Qué es lo que debe hacer el alumno en su vinculación en la carrera en esta materia? Bueno, lo primero es algo estudiar, vinculado a lo primero estudiar. Lo segundo es conocer la Constitución, que es lo que a vos te toca, porque debo decirlo con absoluta sinceridad. El derecho administrativo es un derecho que está aplicado a una función del Estado, y las funciones del Estado están plasmadas en el texto de la Constitución Nacional o de la Constitución Provincial, así que es una opinión bastante conocida en doctrina de que el derecho administrativo sería una suerte de derecho constitucional aplicado a una determinada función del Estado. Así que es importante que los estudiantes primero conozcan a fondo la Constitución, porque ahí es donde está el reparto de las atribuciones de gobierno,
y donde están plasmados los derechos y las garantías, que son los que pueden verse o protegidos o eventualmente afectados por el funcionamiento de las administraciones públicas. Así que lo primero es que yo recomiendo, digamos, para quien se acerca al estudio del derecho administrativo, es repasar y tener unas bases sólidas y consolidadas del derecho constitucional, que es la base de todo, y particularmente del derecho administrativo. Después es una materia que, digamos, ha tenido en los últimos, yo diría, 25, 30 años, dos impactos muy grandes. Primero, hacia fines del año 89-90, cuando se produce la transición del Poder Ejecutivo entre el expresidente Alfonsín y el expresidente Menem, se sanciona una ley, vulgarmente conocida como la ley de privatización, pero que el nombre cierto es el de reestructuración del Estado, que produjo un cambio muy profundo en nuestra materia. Hasta ese momento los servicios públicos eran un capítulo diminuto en la bibliografía, porque bueno, estaban todos en manos del Estado, la gente, el público, los usuarios a veces no tenían en claro si eran usuarios o contribuyentes de un impuesto. Era común en nuestras casas que nuestros padres dijeran: tengo que pagar los impuestos, y eso incluía la factura de los servicios. Bueno, era parte, digamos, de un modelo, de un momento determinado donde todo estaba en manos del Estado. Esa ley puso en un estado, digamos, primero declaró una emergencia y puso en estado o sujetó a privatización a todas las empresas del sector público, con excepción de YPF, que tuvo una trágica ley especial. Comparto. Y bueno, implicó, digamos, en ese momento hubo un cambio de paradigma, empezaron a venir los profesores extranjeros a ponernos al tanto de lo que estaba pasando en Europa, fundamentalmente donde 10 años antes había comenzado este cambio, tuvo España, su punto de arranque. Trajimos a los españoles porque siempre son los más cercanos, digamos, los que más escuchábamos, pero el punto de arranque en realidad fue Inglaterra, después lo siguió España, con todo este proceso, digamos, de retiro del Estado de ciertas actividades, básicamente en el área de los servicios públicos o de las producciones industriales, que fue, digamos, el modelo que se siguió en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ejemplos conocidos o delineaciones conceptuales conocidas, como en la Constitución de Francia, que ya en el preámbulo de la Constitución de 1946 ponía en la titularidad del Estado a todas las empresas monopólicas o prestadoras de servicios públicos. Bueno, 40 años después, un poco la historia siempre tiene el tacherismo, digamos. Exactamente. Yo decía España por García Enterría, que García Enterría obviamente es un poco una suerte de padre del derecho administrativo. Eduardo García Enterría pertenece, digamos, a un núcleo de profesores españoles de derecho administrativo que en la década del 50 del siglo pasado dieron vuelta, vamos a decir, si se me permite la expresión, modernizaron el derecho administrativo, justamente en una época en que todavía estaba Franco en el poder, y implicó, digamos, de alguna manera la democratización dentro de un régimen autoritario de las administraciones públicas. Al día de hoy todos leemos todavía su famoso curso de Derecho Administrativo, escrito junto con Tomás Ramón Fernández. Lo recomendamos como una de las bibliografías principales a los alumnos acá en la facultad, porque bueno, mucha de nuestra legislación ha seguido las aguas de... ¿Y esa transformación del Estado, en qué impacta en lo que el alumno debe estudiar? Bueno, desde las cuestiones que tienen que estudiar a las cuestiones de la vida concreta. Hoy que está de vuelta en el tapete el tema de las tarifas de los servicios públicos, en las leyes que en esa época se sancionaron, que son los marcos regulatorios, tal vez los más prolijos y más completos, la ley que regula la actividad eléctrica y la actividad del gas, en esas leyes, por ejemplo, están delineados los cuadros tarifarios, cuáles son los componentes de la tarifa. Esto es importante que el alumno profundice, lo señalamos en las clases, porque, digamos, hay un discurso, digamos, común, el de la calle, el de los medios de la comunicación, que dicen algunas cosas y en general poco se habla de los aspectos técnicos de lo que es una tarifa, cuáles son sus componentes, qué parámetros deben respetar. Bueno, todo eso todos esos capítulos están previstos en estas leyes que regulan distintos aspectos de los servicios públicos a partir de este nuevo modelo que se implementó en los años 90, y que, a pesar de que han transcurrido distintos gobiernos de distintos colores políticos, con sus más y con sus menos, en los aspectos centrales, en los servicios públicos más importantes,
se ha mantenido esta estructura de prestación privada. En general, las que han fracasado son las que de antemano se veían como servicios cuya ecuación económica financiera era poco viable en manos privadas, como fue el caso de los ferrocarriles, que rápidamente fracasó, o del correo argentino, donde se mezclan además también las innovaciones tecnológicas. Los correos han retrocedido en todo el mundo, lo mismo que la telefonía fija, frente a los avances de nuevas técnicas, ¿no? Básicamente de internet o de la telefonía celular. ¿Y los entes reguladores? ¿Qué opinamos? Bueno, los entes reguladores son un capítulo importante que obviamente, como tantas instituciones de la República Argentina que se toman de modelos extranjeros, el ente regulador está tomado del derecho norteamericano, es una institución sabia, digamos, donde se pone, la idea es ubicar a una autoridad pública neutral. Cuando digo neutral, es ajena al poder político, a los avatares de la política agonal, esta que lucha por el poder, y que con neutralidad y criterio objetivo dentro del marco de la ley, del marco regulatorio, regule y controle al prestador y proteja al usuario. Ese es el rol central de los entes reguladores. Que por supuesto en nuestro querido país siempre tenemos problemas. Pensemos que vivimos en un país que tiene desde el texto de la Constitución consagrado al defensor del pueblo, y hace alrededor de 10 años, vos me corregirás porque esta materia está vacante, digamos. O sea, importamos instituciones jurídicas de otros países que después no las queremos aplicar, no nos gusta, digamos. Pareciera que la clase política le gusta traer instituciones, pero después cuando los controla, nada. Es como si fuera para el discurso. Exacto, y con los entes reguladores, algunos han estado intervenidos durante muchos años, cosa que dio paso a algunos fallos importantes de la Corte Suprema de la Nación, uno impulsado por una ONG, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, donde se procuró, a través de una acción judicial, que se integrara el directorio conforme lo marca la ley. Porque la idea es justamente que sea una autoridad neutral, independiente de la presión política, porque justamente esa neutralidad se supone que si funciona bien el ente debería operar en favor de los usuarios. Correcto. Así que bueno, es una buena idea, pero que como muchas ideas, digamos, cuando las tratamos de aplicar en la República Argentina, la desvirtuamos con nuestros comportamientos. No, yo te preguntaba por el ente regulador porque tanto los servicios públicos, que a veces dicen que no hubo inversión, bueno, que se ha notado que no hubo inversión durante muchos años, los encargados de demandar esa prestación, además de los usuarios que podían demandar, eran los entes reguladores. Exactamente. La inteligencia de ese sistema está dada de la siguiente manera. Relato el espíritu de la ley. Un cuadro tarifario con un precio máximo, en donde el prestador, si quiere mejorar su rentabilidad, tiene que achicar costos, mejorar la calidad del servicio sin desatender las inversiones y sin incumplir los deberes que le corresponden como prestador. Ahí viene el rol del ente. Correcto, sí. O sea, el ente debe verificar que el prestador del servicio, el concesionario o el licenciatario, cumpla con todas las inversiones comprometidas, cumpla con todas las calidades del servicio y eventualmente, a través del poder punitivo que tiene el ente regulador, aplicar sanciones, concretamente multas, que erosionarían la rentabilidad que eventualmente pretende obtener el prestador sin cumplir con sus obligaciones. Bueno, y ahí está el rol de equilibrio, digamos, que tiene que restablecer el ente regulador. Es una misión fundamental. Claro, sería ideal, pero pareciera que no funcionó. No la idea, no la eficacia. Es la misma ineficacia que a veces con el defensor del pueblo. Que tenemos con el defensor del pueblo, y lamentablemente hay que decirlo, está contra los mismos órganos del Poder Judicial, claro. Donde tengo presente ahora este año, en la inauguración del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que la justicia está deslegitimada. Claro. Si él, que es el presidente de la Corte, y yo comparto lo que dice, tiene esa visión, bueno, ¿no? Lo que queda para las demás instituciones que no son parte del Poder Judicial, esta institución, el Poder Judicial, que es que tiene el rol fundamental por mandato de la Constitución de componer los conflictos en la sociedad con imparcialidad, bueno, es más difícil todavía cuando esa función análoga, la de componer intereses y conflictos, está a cargo de un ente administrativo, ¿no? Y vos hablaste de casos recién. ¿Qué casos sería importante que el alumno estudie? Bueno, entre algunos, ¿no? En esta materia específica de los servicios públicos, yo diría que en los últimos tiempos, posiblemente el más renombrado sea el caso CEPIS, que nosotros lo enseñamos en el curso,
en donde, bueno, es un caso muy interesante porque ahí la Corte Suprema hace referencia, por ejemplo, a un nuevo derecho, que es el del acceso a la información pública, que en el orden nacional tenemos una ley, yo diría, aceptable, moderna, en donde la Corte en ese caso trata varios puntos. Estas leyes marco de los servicios públicos que hice referencia anteriormente, tomadas también del derecho norteamericano, prevén algo que allá está muy bien desarrollado, que son las famosas audiencias públicas. La audiencia pública, como lo conocen todos los abogados, es una instancia dentro de cualquier proceso para oír al interesado, en este caso el conjunto de los usuarios. La diferencia es que como es un procedimiento, digamos, de intereses colectivos, por eso el nombre de audiencia pública, tiene unas características diferentes, pero en realidad no es más ni menos que el derecho a ser oído, que es un desprendimiento del artículo 18 de la Constitución Nacional. Esto, bueno, a veces no se ha cumplido. La idea es, tal vez, algo diferente a lo que en Argentina se ha hecho. La audiencia pública, en mi opinión, a veces ha sido un poco desarticulada de lo que es su filosofía, porque no es un ámbito para el debate político. En general es un espacio que lo utilizan el primer día, los políticos van a hacer sus discursos y después desaparece lo que es fundamental en una audiencia pública, que es el debate técnico. La audiencia pública es como en todos los procesos administrativos y judiciales donde actuamos habitualmente los abogados, acá se suman los economistas, los ingenieros, en donde tienen que ir a discutir el detalle de lo que se está por decidir en materia de servicio público, que habitualmente es un tema complejo desde el punto de vista técnico y económico. Por eso en el caso CEPIS, que nosotros recomendamos a los alumnos la lectura, la Corte dice no solo que hay que cumplir con la audiencia pública, que es lo que no se había hecho en ese caso con el cuadro tarifario del gas, sino que previo a la audiencia pública hay que brindarle a los usuarios suficiente información y de manera anticipada para que puedan concurrir a la audiencia con un caudal de datos necesarios para debatir. Audiencia pública que, si bien no es vinculante, como lo tiene dicho el máximo tribunal de la Nación, pero sí obliga, esto lo dice la Corte en CEPIS, a que el Poder Ejecutivo haga una consideración de las cuestiones planteadas en esas audiencias y eventualmente, si las desecha, de las razones de por qué entiende que hay que desecharlas. Así que es un fallo muy importante que nosotros tratamos con otros fallos, como el caso Maruba, por ejemplo, donde la Corte de la Nación reconoció que la tarifa, la fijación de los cuadros tarifarios es una potestad del Poder Ejecutivo, o sea que no es algo que el prestador, el concesionario, el licenciatario pueda fijar libremente, sino que es un poder del Estado que ejerce en el marco de la ley o del contrato que liga al Estado con el concesionario, y en donde razonablemente, en función de los costos y siempre protegiendo principalmente el interés del usuario, el Estado debe fijar los cuadros tarifarios. ¿Y qué bibliografía sería la más adecuada para la cátedra? Bueno, no es abundante así en los textos generales, ¿no? Convengamos que hoy tenemos, si hay una gran en general, es una dificultad que los alumnos lean libros, así que por eso empezamos a hacer esto. Por eso estamos haciendo esta tarea. La primera recomendación que le hacemos a los alumnos desde acá, de este espacio, y al inaugurar las clases, es que casi rogamos encarecidamente que lean libros. Y en esto, digamos, hay que, un poco lo que hace un rato señalaba, hay que tener en cuenta dos hitos. De la reforma del año 89-90, que es la llamada reforma del Estado, y naturalmente la reforma de la Constitución del año 1994, que en el derecho administrativo ha tenido un impacto profundo porque se han creado instituciones nuevas, se reconoce la legitimación para los derechos de la incidencia colectiva, la legitimación, bueno, del defensor del pueblo, a las asociaciones. Hay nuevos organismos de control. Bueno, es enorme el impacto que ha tenido la reforma del año 1994. Con lo cual, la primera recomendación que hacemos es que se estudien textos, yo diría por lo menos editados a posteriori del año 94. Correcto. En materia de reglamentos administrativos también la reforma ha sido brutal, impactante, así que hay temas en los cuales directamente con la bibliografía vieja o anterior al año 94 es muy difícil estudiar. No desecho, digamos, las obras clásicas, que muchas son de profesores que han honrado esta casa, como Marikov, Fiorini, pero bueno, siempre hay que leerlas, decimos a los alumnos, con el cuidado de que cuando entran en un tema que ha sido tratado
en la Constitución con la reforma del año 94, por la Convención del año 94, tengan el cuidado de revisar esos contenidos en obras actuales. Hoy, digamos, las obras de mayor actualidad, que obviamente reflejan distintas líneas de pensamiento, son el Tratado de Derecho Administrativo de Carlos Balbín, el Tratado de Derecho Administrativo de Agustín Gordillo, que lo tiene subido en su sitio web, y de muy fácil acceso por lo tanto, y el curso de Derecho Administrativo de Juan Carlos Casañe, editado por Editorial La Ley. Yo diría que son las 3 obras generales de mayor actualidad en el derecho administrativo nacional, sin perjuicio de los trabajos particulares o demás artículos o casos. Artículos, exacto, o fallos o normas que analizamos en los cursos, para que los alumnos vean en concreto en qué consiste el derecho administrativo. ¿Y qué auxilio le podemos brindar, ya saliendo un poco del área académica, a la comunidad como un asesoramiento para lo que es la actividad de extensión por parte de la facultad? Si este reportaje lo ve alguien que no sea estudiante, es decir, ¿qué debe hacer ante una irregularidad, ante un servicio público, cuando ve que la tarifa que le llega a su casa no tiene razonabilidad con la anterior y no ha habido un aumento? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Dónde puede ir a reclamar? Es decir, esa situación que tiene el usuario ante determinadas circunstancias, cuando no tiene que requerir un abogado, pero ve algo extraño en la factura del gas o la de la electricidad, ¿qué puede hacer? Bueno, ese es un punto importante, Miguel, porque el problema que tienen estos consumos masivos de servicios públicos es que a veces se presentan situaciones irregulares de manifiesta injusticia, en donde, hay que decirlo con honestidad, el costo de ver un abogado, a lo mejor en el caso individual, es más elevado que el daño patrimonial que sufre el usuario. Entonces, esto es común en esta temática. De ahí la importancia de los entes, de las autoridades o de las organizaciones civiles que protejan, en términos generales, al colectivo de los usuarios. Correcto. Yo diría que, bueno, vamos a empezar por nuestra propia casa. Acá hay varias clínicas donde participan jóvenes abogados y estudiantes avanzados, en donde se atienden algunas de estas cuestiones. Está la de protección al consumidor, la de acceso a la información pública, que son temáticas en las cuales alguna respuesta se puede dar, y además con gente joven que está muy entusiasmada por hacer cosas y dar peleas importantes. Por supuesto están los defensores del pueblo, está el de la nación, el de la provincia y el municipal, cada uno en su área jurisdiccional, con sus más y con sus menos, un poco con lo que apuntamos con el caso Abarca. Hoy me acordaba de Bonsepi de Abarca, que le dijeron no hay defensor. Exacto. Con esas dificultades, pero bueno, no deja de ser un espacio donde los ciudadanos pueden concurrir. Y yo particularmente, por mi forma de pensar, que siempre confío plenamente en la sociedad civil y apuesto a ello, en las asociaciones que nuclean a los usuarios y los consumidores, me parece también un espacio... ¿Y hay asociaciones en La Plata de esa naturaleza? Porque uno ve muchas en Buenos Aires, como hoy vos mencionaste, pero en La Plata no se ve. Creo que eso quizás esté más tomado por la facultad en algún modo, pero falta todavía alguna delegación de esas asociaciones. Sí, hay. En La Plata hay. Me caben las generales de la ley porque tengo que hablar de una de mis hijas. Sí, bueno, pero yo quería que hagas eso. Preside una... Porque ella estaba en Buenos Aires también. Ella trabajó en ASIG, en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y ha creado ahora su propia asociación que preside en la provincia de Buenos Aires, donde están preocupándose por, no digo temas estrictamente de servicio público, pero por temas de interés general, que contienen este reclamo. Que pueden contener este tipo de reclamos. Es una tarea ardua porque, digamos, tienen pocos recursos, todos los integrantes de estas asociaciones a su vez tienen sus trabajos para sobrevivir. Sí. Es ahí donde yo creo que el Estado, digamos, en términos generales, podría dar una mano facilitando el funcionamiento, obviamente controlándolas, ¿no? Porque también hay veces que se utilizan asociaciones para fines no santos. No, pero hay algunas que tienen, vos dijiste la SIG, la ADC. Esas son grandes, claro, han hecho muchas cosas buenas. Muy importantes. Muy buenas. Muy buenos trabajos
Y ahí es donde yo digo que tengo apostadas mis fichas hacia el futuro, para el progreso de las instituciones, sobre todo las comprendidas en el ámbito del derecho público. Y yo creo que bueno, las provincias, las municipalidades deberían reforzar, digamos, facilitar el funcionamiento de estas entidades, porque a veces ahí donde no están en juego los intereses políticos, la competencia electoral y demás, puede ser que la defensa de los intereses y de los usuarios, del pueblo en su conjunto y de los usuarios en particular, pueda ser tal vez más eficiente para mi gusto. Yo, en definitiva, la pregunta última, todo el tema, más allá de la parte académica, siempre se restringe o se circunscribe al problema del control frente a quien administra nuestros intereses. Ese es el problema que yo veo en la Argentina, tanto desde el punto de vista del derecho constitucional como administrativo, como también la actividad judicial, que fueron 3 temas que tenemos aquí. ¿Cómo logramos un mejor control? Hemos probado con los entes reguladores, hemos probado con el Consejo de la Magistratura en otros ámbitos, con la audiencia pública, y sin embargo los argentinos siempre tenemos una tendencia a tratar de que no me controlen. Bueno, me parece que vos estás poniendo el dedo en la llaga. Una idea, ¿no? Porque tampoco uno lo va a resolver. Me parece que es un problema que ya escapa a la ciencia jurídica, porque la ciencia jurídica puede aportar soluciones normativas, que las hay. Yo diría que en Argentina ya a esta altura casi que sobran leyes y organismos. Yo diría que hay muchos organismos. El problema es que ninguno satisface en la calidad de su funcionamiento. Y bueno, lo hemos dicho, desde el Poder Judicial hasta la última oficina de control administrativo, en general es deficiente y no logra sus objetivos. Me parece que hay un problema que está por encima de la técnica jurídica, que es la educación de los ciudadanos, y las bases sobre las cuales se forma ciudadanía, ¿no? O sea, tomando lo que vos decías, una sociedad más activa. Una sociedad más activa y más consciente de que la calidad de vida de los pueblos, obviamente depende de los ingresos económicos, nadie pone en duda eso, pero también hay una calidad de vida muy importante que en Argentina está ausente por vivir en una sociedad que quebranta sistemáticamente las leyes, ¿no? Esto yo me hago cargo de mi parte, no es que como observador externo imputo. No, todos estamos dentro. Todos estamos dentro de esta problemática. Yo siempre le digo a los alumnos en la facultad, si quieren vamos acá a la esquina 748 y vamos a ver un elenco de comportamientos antisociales y antijurídicos, que cuando se elevan a situaciones más complejas que no están a la vista, existen también y obviamente causan más perjuicio todavía, pero en general es una sociedad donde un conductor de un vehículo, si viene la gente de tránsito y le marca que están en doble fila, se enoja, claro, y a veces terminan en un incidente violento. Exactamente. Bueno, eso es parte de una problemática muy profunda que, bueno, viene de la historia de nuestro país, de falta de vigencia de la Constitución, de falta de respeto de los poderes públicos, de discurso político que en definitiva a veces no son operativos en la realidad. Sí, digamos, en los últimos tiempos, yo hace poco he escuchado a alguien que dice que se puede robar pero con códigos. Bueno, bueno, eso es violemos la ley. Claro, entonces con esas pautas, digamos, si la clase dirigente va a hacer ese tipo de sugerencias, es muy difícil corregir estas cosas. Obviamente que esto yo, digamos, sin hacer política, sin nombrar dirigentes ni nada, pero estas cosas siempre en las clases, porque el derecho administrativo está muy teñido de toda esta problemática, señalamos constantemente, o sea, la necesidad de tener comportamientos conforme a la ley, o sea, a enamorarse de la ley. Es un problema que además ya lo he estudiado filósofos como Carlos Nino, han escrito el libro Un país al margen de la ley. En nuestra materia, Agustín Gordillo ha escrito La administración paralela, donde describe, digamos, todas estas problemáticas en el ámbito del sector que nosotros enseñamos. Y bueno, necesitamos una sociedad que se enamore del respeto a la ley, del respeto al prójimo, de entender de que si nos portamos bien, vivimos mejor. Claro. Es así de fácil. Cosa que otros pueblos han aprendido y tienen, digamos,
en su fibra el convencimiento de que respetar la ley es beneficioso y hace a una mejor calidad de vida, a una sociedad más pacífica. Esto que siempre ahora en los programas de televisión se ve, la violencia que hay en las calles, además, no es más ni menos que por la violación sistemática de todas las normas. Muy difícil vivir, o sea, el derecho justamente es para conjurar la violencia y la justicia por mano propia. Entonces, si las leyes no funcionan, caemos en una situación de violencia. Bueno, Carlos, se nos terminó el tiempo, como dirían en la televisión. Muchas gracias, muy bueno, excelente abogado, siempre confío en vos como abogado en Derecho Administrativo y te queremos agradecer que seas profesor de esta casa y bueno, y este discurso que has dado, que comparto en general y que me pareció muy bueno. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y siempre es un honor. Para mí es un honor integrar la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el Colegio Nacional. Son mis segundos hogares. Alma mater. Muchas gracias. Gracias.